El Banco Central publicó recientemente nuevas cifras referentes a la balanza de pagos de Uruguay. Los nuevos datos confirman que 2023 fue un año de caída de las exportaciones, pero también muestran un panorama positivo en materia de exportación de servicios y de recepción de inversión extranjera directa. ¿Cuáles son nuestros principales servicios de exportación? ¿En qué sectores y desde qué países recibimos inversión extranjera? ¿Cómo es el saldo neto de financiamiento externo de Uruguay? Bueno, para conversar sobre estos temas estamos con la economista Tamara Yandi, socia en Exante. Tamara, buen día, ¿cómo estás? Feliz año. Muy bien, muy buenos días y muy feliz año para ti y para toda la audiencia. Tamara, a ver, los datos que se publicaron el viernes por parte del Banco Central mostraron una caída fuerte de las exportaciones de bienes. Ayer teníamos una actualización por el lado de las cifras de Uruguay 21, que dan cuenta del cierre del año con una caída importante. Supongo que era esperable en función del impacto de la sequía, ¿no?, sobre los rubros agropecuarios, eso parece claro. ¿Cómo analizan ustedes, en definitiva, lo que fue esa cifra? Sí, completamente esperable. Las cifras de la balanza de pagos llegan a septiembre, muestran para ese periodo una caída en el año móvil de unos 2.000 millones de dólares respecto al cierre del 2022. Es completamente consistente con lo que muestran los datos actualizados que se publicaron por parte de Uruguay 21 para todo el año. Recordemos que esta es la parte como menos novedosa de la balanza de pago, porque bueno, todos los meses en realidad vamos conociendo información sobre el desempeño de las exportaciones y también de las importaciones. Entonces todo lo que hace a bienes es como la parte más aburrida de la balanza de pagos. Lo más interesante de los datos estos es que nos permiten ver también otras transacciones que se dan entre Uruguay y el resto del mundo, ¿no? Exportaciones e importaciones de servicios, pago y cobro de rentas, flujos de inversión extranjera directa, otros flujos de capitales. Esa sí es como información que se publica solo trimestralmente, solo en esta fuente de la balanza de pago. Vayamos a esos datos entonces, si te parece. A ver, al inicio adelantaba que fue un año de firmeza en las exportaciones de servicios, pero si te parece, repasemos esto, los montos involucrados y cómo fue el comportamiento de rubros. ¿De qué hablamos concretamente cuando hablamos de exportación de servicios? Eso vale la pena recordarlo. Perfecto. Bueno, a ver, en el año móvil a septiembre, las exportaciones de servicios fueron unos 6.000 millones de dólares. Para ubicar a los oyentes, las exportaciones de bienes sin operaciones de trading en el mismo periodo fueron unos 12.000 millones de dólares. Si agregamos el trading, eso es la compraventa de productos que no pasan y tienen una transformación importante en Uruguay, las exportaciones totales de bienes sumaron 15.000 millones. Eso quiere decir que las exportaciones de servicios, que reitero, fueron de unos 6.000 millones, representaron alrededor de un 30% de las exportaciones totales de bienes y servicios de Uruguay. Así que son un rubro bien relevante en nuestra balanza de pagos. Y si las miramos en su conjunto, además, tuvieron un aumento de unos 600 millones de dólares en ese periodo, ¿no?, año móvil a septiembre, en relación a lo que había sido 2022. Cuando vamos a los rubros, tenemos, la verdad, ítems muy diversos, ¿no? Acá se computan, por un lado, lo que son los ingresos de divisas por turismo, el gasto que hacen los turistas que vienen a Uruguay. Eso se computa como una exportación de servicios, pero también hay otro tipo de exportaciones, ¿no? De exportaciones de servicios de software, telecomunicaciones, hay exportaciones de servicios financieros, hay exportaciones de servicios de transporte y de logística, y varios otros rubros de servicios empresariales, ¿no? Teniendo en cuenta eso, Tamara, ¿de dónde provino el crecimiento particularmente? Bueno, las exportaciones de servicios turísticos fueron las que más crecieron en este periodo, lo cual tiene sentido porque 2022 había sido un año con un arranque más bien flojo, ¿no? Muy pobre en materia de turismo. Ahora, cuando miramos al resto de las exportaciones de servicios no tradicionales, que a veces se les llama así, el panorama es de firmeza, pero la verdad es que el año pasado no se destaca por crecimiento, ¿no? Al menos no con estos datos a septiembre que estamos mirando. Lo que son las exportaciones de la industria TIC sumaron 1.200 millones de dólares, que es prácticamente idéntico número al que cerraron 2022. Ahí por las dudas aclaremos, es tecnologías... Sí, es todo lo que es la industria del software y tecnologías de la información y
comunicación. Decía, 1.200 millones de dólares es una cifra sumamente alta en perspectiva histórica, pero veníamos de años de mucho crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en los 5 años antes de la pandemia, las exportaciones habían realmente tenido un desempeño extraordinario. Pasaron de 300 millones de dólares en 2014 a 1.000 millones de dólares en 2019, ¿no? En solo 5 años se multiplicaron más por 3, y después había tenido un salto de 25% más en 2022, ¿no? Y ahí es que habían pasado a 1.200 millones de dólares. Entonces, por eso digo que el 2023 no fue un año de mucho dinamismo, nada comparable a esas cifras de crecimiento que decía de años anteriores, pero bueno, tampoco es un número para nada malo en nivel, ¿no? 1.200 millones es un número muy grande. Si vamos a otros servicios empresariales, pasó lo mismo, ¿no? Y sumaron algo menos de 1.400 millones de dólares de exportaciones, es tremendo número, pero no supone un aumento en relación a 2022. De hecho, con datos a septiembre se ve una pequeña caída. Decías antes que, claro, los datos de balanza de pagos también permiten ver el comportamiento de la inversión extranjera directa, ¿no? Más allá de las exportaciones de servicio. ¿Te parece si repasamos esa cifra? ¿Qué pasó con la IED, por lo menos hasta septiembre, que se tienen los datos? Sí, la verdad es que son cifras realmente muy buenas. En el año móvil a septiembre se computó un total de 5.200 millones de dólares de inversión extranjera directa, o IED, como solemos llamarla a veces en forma simplificada. Ese nivel implica un aumento de unos 2.200 millones de dólares en relación a los 3.000 millones que habíamos tenido en 2022. Marca además un nuevo récord histórico para Uruguay en términos absolutos. Cuando lo miramos en relación al tamaño de la economía, esos 5.200 millones del último dato equivalen a aproximadamente 6,7% del PBI. Ese también es un número muy alto, pero no es estrictamente un récord, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al periodo entre 2006 y 2008, los flujos en nivel eran menores, estábamos hablando de 1.500, 1.600 millones de dólares por año, pero en términos relativos a lo que era el tamaño de nuestra economía en aquel entonces, significaban un shock similar al actual, ¿no? Incluso llegamos a ver un pico de 7,3% del PBI en 2006. Obviamente, por los años que estoy mencionando, los oyentes estarán pensando que estos picos coinciden con los megaproyectos de las plantas de celulosa, y eso es correcto. Es correcto además que este año tuvimos ese impulso extraordinario por ese motivo, pero el volumen total excede largamente lo que se puede estimar que corresponde únicamente al proyecto de UPM2. Otra cosa que destaco es respecto de estas cifras del 2023 es que parte de la inversión extranjera directa corresponde a reinversión de utilidades de empresas extranjeras que ya estaban en Uruguay, pero las estadísticas del Banco Central también dan cuenta de que hubo nuevos aportes, ¿no? a la economía uruguaya. Más allá del complejo forestal celulosístico, o celulósico, mejor dicho, ¿hay cifras de cuáles son los sectores que más inversión reciben o de qué países proviene, por ejemplo, esa inversión? Bueno, esa información con esa apertura se publica solo con el año completo, ¿no? Cuando cierra la balanza de pagos del año. Así que todavía tenemos que esperar para tener la de 2023, la vamos a tener en marzo más o menos. Pero ahora, si miramos los años anteriores, en los 3 años previos, por ejemplo, la industria manufacturera fue más o menos la mitad del total de inversión extranjera directa. El sector financiero y las actividades de comercio mayorista, acá Strider también nuclean otra porción significativa, aunque en esos casos es más bien por reinversión de utilidades que por fondos frescos. En cuanto a países de origen, año a año hay bastante fluctuación, pero si tomamos periodos largos, por ejemplo la última década, Brasil y España suelen estar consistentemente entre los orígenes más relevantes de la inversión extranjera en Uruguay. China, por el contrario, no aparece en Uruguay como si lo hace en otros países de nuestra región, en donde tiene una presencia más protagónica. En Uruguay no es un origen relevante de inversión extranjera directa. Bien. Tamara, ya para cerrar, a ver, ¿qué lectura hacen de la balanza de pago en su conjunto ustedes? ¿Se podría decir que esta mayor inversión extranjera y la firmeza de los servicios sirvió de contrapeso para el evento de la sequía, por ejemplo, que tuvimos?
Sí, bueno, hay una cuenta a la que le prestamos mucha atención, que es la relación entre el saldo de la cuenta corriente y la inversión extranjera directa. Uruguay es un país que tradicionalmente tiene cuenta corriente negativa y ese cálculo lo que nos indica ahora es que, a ver, ese cálculo en general lo que nos muestra es que si el déficit en cuenta corriente se financia con flujos de inversión estables, como es la inversión extranjera directa, o que se financia con otro tipo de capitales potencialmente más volátiles o que nos dejan más expuestos a vaivenes del contexto externo. Con estos últimos datos disponibles, el saldo de la cuenta corriente fue negativo en 4,7% del PBI, pero los flujos de inversión extranjera directa, decía antes, fueron positivos, 6,7% del PBI. Eso nos deja un saldo de financiamiento externo, como se llama ese balance que decía antes, que de hecho fue positivo en 2 puntos del PBI. Naturalmente uno podría decir que tanto el dato de cuenta corriente como el de la IED son excepcionales ese último año por efectos de única vez, la sequía en el primer caso, la inversión de UPM2 en el segundo caso, pero no deja de ser una buena noticia que ese balance se mantenga positivo. Tamara, gracias por este análisis a propósito de los datos de balanzas de pago de Uruguay, qué pasó con la inversión extranjera directa, qué pasó con la exportación de servicios. Nos dio una perspectiva ahí para ponernos a tiro con estos indicadores entonces. Tamara, gracias y nos reencontramos la semana que viene, si te parece. Hasta la próxima. Chau, chau.